Los que leemos a Spider-Man llevamos toda una vida con el personaje. Toda una vida te estaría leyendo, pero es una ruina, tanta grapa fina, tú lo sabes bien. Qué pena. Hydra Mangurrian, Hydra Campurriana, ¿cómo estás? ¿Bien? Pues yo, fetén. No se suele dar el caso de que salga una novedad del Marvel o DC y yo tarde escasos días en traértelo aquí y además en un análisis totalmente independiente, pero este Spider-Man toda una vida está bastante en boga, es una obra muy buena, la verdad es que sí, abrimos ya sí, pero tiene sus cositas, por lo tanto me parecía bien traerlo aquí a análisis, o sea que vamos a reseñar este Spider-Man de Chip Zdarsky, de Mark Bagley, toda una vida. Al jaleo, no te lo pierdas. Tomos y grapas, tu programa de cómics. Y es que nos llega ahora en este tomo totalmente tocho, totalmente hardcover, a un precio, ¿cuánto está esto más o menos? 22 euretes, son 6 números, esta historia de Chip Zdarsky con Mark Bagley, donde lo que plantean aquí es hacer una especie, como ya lo hizo en su momento John Byrne con Generaciones, donde veíamos que Batman y Superman tenían diferentes aventuras, pero el paso del tiempo era realista, no como en los cómics. En Spider-Man ya tenemos más de 80 años de publicaciones. ¿Cuántos 80 años? Pues va a hacer 80, ¿no? Es una barbaridad. Y el caso es que, bueno, sigue siendo un personaje adolescente que como mucho no pasa la treintena, ¿no? Y aquí el señor Chip Zdarsky pues se le ocurre no solo hacer una historia que en la cronología repase grandes momentos de la vida de Peter Parker, sí, y además hacer su versión. Esto es un Elseworld totalmente, esto es una cosa independiente, aleatoria, que no hace falta leer nada, que versiona lo que ya hemos visto en los cómics, totalmente autoconclusivo. Y además de hacer esa versión alternativa, veremos cómo pasa el tiempo por la vida de Peter Parker, envejece y además también lo empaca y lo mete más en el contexto, ya no solo de la continuidad Marvel en la historia de Spider-Man, sino también en nuestra propia continuidad, con diferentes acontecimientos reales que ocurren en esta historia. Acuérdate que hace bastante tiempo, no sé si ya mucho, ya es que ya para mí el tiempo es muy relativo, te dejé este vídeo de aquí con esa guía para empezar a leer Spider-Man. Incluiría perfectamente este tomo o incluso el tomito que ha salido no hace mucho, donde tenemos también un ejercicio de Chip Zdarsky. Es este tomo que lo llamó fatalmente Panini Premio Eisner a la mejor historia y otros grandes relatos han ido. Pues es un tomo que, aunque no parezca, es un tomillo 16 euretes, tapadura, un formato un poquito más grande que los tomos normales. Es un trabajo que nos incluye esa historia donde cerraba espectacular Spider-Man, la etapa de Chip Zdarsky, que se estuvo editando en los tomos rojitos, aquellos tomos, qué pena cuando ya no se editaban grapa, que metían series de todo tipo. Y bueno, pues ahí Chip Zdarsky estuvo haciendo esta serie y el cierre, el último número, fue premiado porque hace un repaso, bueno, un homenaje quizá a la figura de Spider-Man, de cómo lo están viendo los neoyorquinos. Es un one shot espectacular, además dibujado por el propio Chip, él es también dibujante y hace un trabajo sublime, y además en este tomo también incluyen diferentes historias, otras historias tan míticas como aquel en el que Spider-Man visita la habitación de un niño muy tiernamente y además descubrimos que el niño pues sufre cierta enfermedad y que bueno, y también pues a eso se debe esa visita. Este tomo lo que hace es meter estas historietas y bueno, ya vemos ahí como que Chip Zdarsky ya no solo ha trabajado con Spider-Man, sino que además ha repasado, ha hecho un homenaje tan grande como hace en este numerito que he ganado tantos galardones. Si queréis saber más, os dejo más información, también podéis acceder al link que os dejo en la descripción, en el comentario fijado, que te lleva a nuestra tienda online, también por si queréis adquirirlo, y ahí veis todo el número de páginas, lo que van estos tomos y todo eso. Estos dos tomos, como digo, los metería en esas lecturas para entrar a leer o para tener también. Me parece que es un cómic perfecto para ver una versión desde cero de Spider-Man, o como este, ver un poco qué significa Spider-Man, cuál es su figura, y
además también no es una lectura que para los que llevan mucho tiempo leyendo pues nos encanta, porque hace ese repaso a lo que llevamos leyendo tanto tiempo y además nos hace su propia versión y lo homenajea de aquella manera. Y esta historia, pues eso, quizá es lo que en ese one shot Chip Zdarsky ya empezó a desarrollar o desarrolló, lo lleva al extremo con esta obra. Toda una vida, Life Story lo llamó, con portadas del propio Chip Zdarsky, con un trabajo de Mark Bagley ahí al dibujo. Mark Bagley es un dibujante que lleva toda la vida en Amazing Spider-Man, creó el concepto, el diseño de personajes como Matanza o Carnage, y además también fue el primer espada dibujante titular de la cabecera de Spider-Man dentro de la línea Ultimate con Brian Michael Bendis. Por lo tanto, estamos hablando de un tipo de la vieja escuela, un tipo que viene de los años 90, y bueno, sí que decir que tiene cositas este trabajo. Pero bueno, primero vamos a ir al guión, a la historia, y vamos con toda una vida. Lo que nos presenta aquí es un Spider-Man desde el principio, un Spider-Man que ya parte de los años 60, y cada número vamos a ver cómo, bueno, cada número, a veces en cada X páginas vamos a ver cómo saltamos de década en década. Vamos a ver aquí elipsis bastante grandes porque tenemos que saltar 8 décadas diferentes. También la historia es graciosa porque entra in media res, no vamos a tener el origen de Spider-Man, eso ya lo conocemos todos. Pasamos a uno, creo que son 3 años después, ya sabemos todo el tío Ben y todo eso, y vamos a descubrir aquí a un Peter Parker que guarda ciertas similitudes con lo que hemos visto siempre, pero ya empieza a tener diferentes cambios. ¿Qué es lo que hace aquí Chip Zdarsky? Pues además de meternos ese background, meternos una carrera, ¿no?, que nos deriva pues de estar en el instituto a la universidad, de luego tener nuestro trabajo, aquí también se desarrolla el tema de Industrias Parker, empezar a meter diferentes elementos disruptores, diferentes elementos que ya nos cambian bastante la película y que guardan relación ya no solo, como decimos, con la continuidad de Marvel, con cosas importantes que han pasado en Spider-Man, pero también en todo el universo Marvel, cosas como la Civil War, sino también además nos meten, como decía, ese background histórico. Algunas cositas, no todas, sí que se meten unas pocas, como son la guerra de Vietnam, y también hace cierto homenajillo también a la caída de las Torres Gemelas del 11S. Sobre todo quizá lo de Vietnam es lo más primordial, donde se mete aquí bastante en un conflicto. Vemos a un Capitán América que no quiere ir a la guerra, el propio Spider-Man se empieza a rayar, dice debería ir a la guerra, no debería ir a la guerra, la gente le dice no, tú deberías quedarte aquí a defenderte. Y bueno, vemos aquí que ya cambia bastante el concepto del propio héroe, y además tendremos también mucha diferencia con los villanos, con la relación con Gwen Stacy, con la relación con Mary Jane y muchas cosas. También es un cómic que se tira a algunas etapas, algunas cosas. No tenemos aquí la muerte de Gwen Stacy como tal, aún así tenemos unos giritos bastante buenos. Tampoco me quiero meter mucho en spoiler, pero está bastante chulo. Sí que la historia, a veces, como tiene estos saltos y esas elipsis, a veces se nos quedan cosas por medio que te quedas un poco, joder, cómo molaría que esto lo desarrollasen, de repente te salta algo y te has quedado ahí un poco. O sea, es una cosa que va también muy comprimida, todo el guión, toda la información, todo lo que tiene esta serie, y quizá pues lo vemos un poco como que trompicones, algunas cosas que no terminan de funcionar. Con todo eso que explota y desarrolla muchas cosas, vamos a ver un Doctor Octopus que cambia muchísimo radicalmente. Veremos que hay una referencia también muy buena hacia Superior Spider-Man, con unos cambios brutales. Vamos a tener también el tema de legado con Miles Morales. Veremos también quién es Veneno. Tenemos también aquí Traje Negro. Hay también un punto muy bueno sobre esto. Pero el que portará el simbionte de Veneno finalmente no será Eddie Brock, y veremos quién es. También es un personaje que creo que es importante, y me mola también el guiño que tiene, porque es un personaje que fue vital para la presencia de Eddie Brock y la presencia de propio Veneno, que ya sabéis mucho de qué estoy hablando. O sea que tiene cosas así, que son detallitos y cosas chulas que te cambian la película, y además que tienen muchísimo sentido. Sobre todo veremos cómo todo esto se desarrolla, veremos, quizás se mete demasiado en temas clones, juega con algunos giros con eso, lo utiliza demasiadas veces para mi parecer. También tenemos el tema de la Civil War, veremos que aquí ha cambiado mucho la película, aquí tenemos una Civil War que parece que ha ido por otro lado y la situación es totalmente diferente, pero tampoco se detiene en eso, porque de repente tenemos que saltar a otra década más, incluso en un final tenemos una historia un poco más futurista. Os cuento cositas, pero no me quiero meter, como digo, mucho en detalles. Y bueno, en definitiva tenemos aquí es una explosión de ideas, de conceptos, de historietas, que a fin de cuentas repasa grandes puntos y puntos vitales de la historia de Spider-Man y grandes acontecimientos, pero con una visión diferente. Al final es una versión alternativa de todo.
Y quizás se queda al final anecdótico el tema de que, bueno, que Peter Parker va envejeciendo, pero bueno, también tiene su aquel y tiene su chicha. A mí sobre todo lo que me gusta es eso, en diferentes épocas, cómo nos trata quizá un arco diferente en base a lo que aconteció en la serie, y eso hace que la lectura sea súper divertida, súper mega adictiva. Este cómic de Los Zampas tiene muchísimo ritmo, además que tiene muchísima información, donde normalmente tenemos unas historias muy descomprimidas, aquí lo tenemos mega comprimidísimo, y vemos como pues al fin de cuentas es una gran historia, es una historia chula, es una historia alternativa, pero también tiene sus peros. Pasamos un poquito también a hablar de ellos, y es que si tiene muchas bondades, es una gran lectura. Quizá tampoco nos podemos volver locos y decir que esto es una obra de arte, esto es una maravilla, esto es lo mejor que se ha hecho en la vida, y que tampoco es una joyaza, porque tiene bastantes cositas que hacen que pues tampoco es perfecta y tiene sus cosillas. Por ejemplo, que estamos diciendo, ¿no? Tenemos un salto de épocas, de décadas, y luego pues tampoco se llega a reflejar todos estos saltos o la moda o no sé, la importancia que tiene cada época con todos los cambios culturales. Hay algunas menciones, pero se queda quizá en nada, o al menos en la parte estética, ¿no? Porque quizá el fallo no es Mark Bagley. Yo creo que Mark Bagley es un gran dibujante, también en su estilo, es un ya vieja escuela de los años 90, pero hace buena historia. Lo importante en los cómics, como decimos, no es dibujar bonito, que te llegue a gustar a ti, eso es muy subjetivo, sino que cuente bien la historia, y se cuenta bastante bien. Pero hay unos elementos y añadidos y cosas que podrían mejorar muchísimo esa historia para que ya sea un obrón. Quizá con otro artista, con otro acabado, otro equipo creativo, hubiera molado muchísimo más por eso, porque nos falta una caracterización de cada década. Podemos jugar aquí desde los 60, una época un poco más ocre, más sepia, a los 70 irnos un poco más a la psicodelia, no sé, los 80 meter mucho rollo, mucho neón. O sea, podíamos haber jugado con cosas estéticas brutales y que hubieran estado de fondo y hubieran enriquecido la obra. Como decimos, el lápiz de Mark Bagley está bastante bien, pero luego importa mucho el acabado. El dibujo es bueno, pero el acabado no lo es tanto. Falla mucho el detalle, hay cosas que van muy rápido, se nota que los tiempos de entrega pues han hecho que la obra no llegue a ser pues o merecer el detalle que tiene, o que hubiera molado que hubiera tenido. Los entintadores que están trabajando por Mark Bagley no tienen un acabado, creo que no le benefician mucho. Creo que un entintado un poquito menos tosco hubiera sido una pasada, y seguramente una línea un poquito más clara hubiera ido perfecto y hubiera molado más. Y luego también el color, es que es eso, que ya te digo que Mark Bagley quizá tiene la parte menos que culpa tiene, ¿no? Yo hubiera elegido otro equipo creativo entero directamente, porque el color, Fran Darmasta también es un vieja escuela, y el color no nos ambienta nada. El color es simplemente una plasta ahí puesta que ambienta la situación y el momento, pero no nos está ambientando el tono de la lectura, no nos ambienta lo que nos quiere contar, ni sensaciones. Y lo más chulo de todo, que hubiera molado mucho que en cada década hubiéramos tenido una ambientación y unos colores, como estoy diciendo, que cada uno, además es que tú puedes colorear a los 60, puedes colorear a los 70, puedes colorear a los 90, y tienen unos tonos brutales. Además hubieras podido hacer una diferencia muy guay sobre cada capítulo. Pero bueno, por eso decimos que al final ese paso del tiempo se queda como en algo vacuo, porque por la parte artística no se desarrolla, por la parte de guión se centra más en lo que acontece, aunque tenemos puntos históricos, pero hubiera molado muchísimo tener a alguien ahí detrás que hubiera tenido en cuenta todos estos aspectos para que esto hubiera molado mucho más. Por lo tanto, es muy buena lectura, está muy guay, pero joder, nos hubiera molado, es que ya por rabia, porque te ha gustado, dices, joder, cómo hubiera molado si estuviera con estas cositas ahí perennes. Pero con todo, es buena lectura, está bien ejecutada, y simplemente es una opinión de decir, bueno, joder, es que me gusta tanto que me hubiera molado y hubiera sido la polla ya, yo hubiera sido de 10 si hubiera tenido todo esto detrás. Te da un poquito de rabia y dices, vaya tela, porque por ejemplo, si lo vemos, no en las portadas de Chizdarsky, pero en las portadas alternativas, os las pongo por aquí, sigue cada una ambiente, y aparte de que tenemos unos portadotes aquí, unos ilustradores que alucinas, tenemos una ambientación a cada década que le da un rollazo. Pues eso, si lo hubiéramos traspasado a las páginas interiores, hubiera sido ya esto el acabose. Pero bueno, no es así, pero sí que lo recomiendo
recomiendo muchísimo. Es una obra que, aunque sea solo ya por historia, la ejecución está perfecta, que lo que decimos, que cuenta muy bien la historia, que al final es lo importante, y el guión nos lleva pues a un repaso que tanto si pillas esas referencias como si no, es una historia muy buena, muy dinámica, con muchísima información y que nos lleva por muchísimos terrenos. Spider-Man toda una vida, pues una obra que la colocamos ahí entre una muy buena lectura de Spider-Man, un ejercicio que ojalá salieran más cositas así, novelillas gráficas a fin de cuentas, que lo que necesitamos un poquito más en Marvel, como pasa en DC, para acercarnos a personajes o para tener ejercicios pues diferentes y alternativos y que no nos hagan falta leer nada, o al final nos hagan falta leer todo para disfrutarlas más. O sea que bueno, tenemos esta Spider-Man toda una vida, que de aquí, si te gusta, si le echas un ojito, ya sabes, pues te recuerdo que ahí tienes toda la información para darle caña. Y bueno, ya sabes, como siempre, suscríbete si no te quieres perder nada, porque dentro de nada vamos aquí con muchísimas cosas, tengo preparadas unas cosas que vas a flipar. O sea que nada, nos vemos, leed mucho y sed muy felices. Me voy toda una vida con vaya tela. Y no me canso, si es que es así. Suscríbete y no te pierdas nada. Te traigo mazo cómics, hasta morrisonadas. Si no lees cómics, es una cagada.